Non-fungible tokens o tokens no fungibles. Probablemente ya hayas oído hablar de esta tecnología que está revolucionando el mundo del arte y que mueve millones. Sí, artistas y millones de dólares, palabras que no siempre fueron de la mano, hoy hacen match a través de los desarrollos de blockchain. Sin embargo, el arte es tan solo una de las aplicaciones que encuentra esta tecnología, así que si no querés quedarte afuera de la próxima tendencia multimillonaria, te invito a que mires este video hasta el final. Oh my God! 50 million! What? Oh my God! 69 million? I think it probably means digital art is here to stay. I'm going to Disney World! Lo que acaban de ver es la subasta de la obra Every Days del artista Mike Winkelmann, también conocido como Beeple, que se vendió por 69 millones de dólares a través de la galería Christie's, que se fundó en Londres hace más de 250 años y que hoy tiene sedes en todo el mundo. Luego de esta venta, el furor por los NFTs despegó, así que un buen lugar para comenzar a contar esta historia es por Mike Winkelmann, Beeple, que tomó su nombre de un juguete de los años 80. The people for the people. Observarán que nuestro artista tiene pinta entre algo como Bill Gates y el tipo que viene a casa a arreglarte la compu. Es cualquier cosa menos un artista extravagante y él no se reconoce como tal. Un tipo tranquilo que vive en Carolina del Sur con su familia, es diseñador, antes de ser famoso trabajaba haciendo animaciones freelance para shows de artistas como Lady Gaga o Justin Bieber, y su mérito no radica en haber estudiado con ningún maestro famoso, ni haber ido a ninguna de las grandes escuelas de arte, sino en que se puso a dibujar una obra todos los días durante 5000 días y la subió gratis a internet sin esperar que ninguno de esos dibujos o creaciones sea una obra maestra. Así se fue haciendo famoso y un buen día juntó todos esos dibujos en un JPG y los minteó como NFT y se llenó de guita. El último dibujo de esa serie, para que tengan como referencia, es esto, un Buzz Lightyear ahí que está re loco, un poco dark. ¿Quién fue el comprador de esta obra? Un coleccionista que opera bajo el seudónimo de Metakoban, quien confesó en el podcast especializado en cripto Unchained que lo que le atrajo de esta obra fue esta épica esforzada, honorable, dijo, de subir todos los días un dibujo a internet sin esperar nada a cambio. In the case of Beeple, the beauty is that there is a story, right? Like if you are an artist and you want to make sure you are relevant into the future, I think you need to be a honorable person. You need to make sure that you're not here to like cash from people. So what Beeple did was he has worked over 5,000 years every day. He worked on the day he was getting married. He worked on the day he had a child, right? 5,000 days. Yeah. Sin embargo, es difícil saber qué es lo que se compra cuando se compra un NFT. Dicho de otra manera, si Beeple te vendió un JPG que cualquiera puede capturar y tener en la pantalla de su celular, ¿por qué vale tanta plata? La respuesta fácil sería porque mucha gente cree que vale esa plata. ¿Pero por qué? No creo que nadie esté en condiciones de responder a esa pregunta, pero sí puedo compartirles algunas cosas que investigué sobre los NFTs para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Empecemos. ¿Qué es un token? Token es todo lo que un borracho no quiere que le hagan cuando le echan de una fiesta. No me toquen. Pero también es un concepto del mundo cripto que alude a todo certificado digital alojado en una base de datos descentralizada, léase en un blockchain. El blockchain es la tecnología que utilizan las criptomonedas, que no son otra cosa que una serie de registros consensuados y distribuidos en una red de nodos inalterables, inhackeables, indestructibles y que no pueden ser cooptados por ningún individuo en particular. En este sentido, todas las criptomonedas son tokens, pero no todos los tokens son criptomonedas. Esto tiene que ver con que existen muchas cosas que pueden ser representadas en blockchain, a saber, registros audiovisuales, MP3, jugadas de básquet que hoy se venden como figuritas coleccionables digitales, por ejemplo. Vamos a vender eso como NFT, ¿a cuánto? ¿Se va a vender? ¿50? ¿50.000? 50.000. 50.000 dólares para comprar esa jugada maestra. ¿Está bien? ¿Cómo se hace un NFT? Empaqueto el contenido que quiero vender, lo alojo en un bloque de la red de Ethereum con una firma digital de mi propiedad que certifique que se trata de una copia original de la obra. Como no va a haber dos tokens firmados por esa misma persona que certifiquen que se trata de un original de la obra, de esta manera se representa la idea de escasez digital dentro de la red.
Y ahí viene la parte de fungible. Los bienes fungibles son todos aquellos cuyo valor no dependen de la singularidad de ese bien. Un billete de 100 pesos, por ejemplo, sería un bien fungible. Porque si yo te presto 100 pesos, vos después podés devolverme cualquier billete de 100 pesos. No hace falta que sea ese billete. Si yo en cambio compro entradas para un show de Rihanna y me dan entradas para el show de Gladys la Bomba Tucumana, me voy a calentar. Porque Rihanna no es lo mismo que la Bomba Tucumana, aunque se ponga la pollera amarilla. Es decir, un ticket con un asiento específico para el show de Rihanna, por ejemplo, sería un bien no fungible. Un Bitcoin sería un bien digital fungible porque todos representan lo mismo. Dicho esto, no siempre es del todo clara la línea entre fungible y no fungible y tampoco es del todo claro qué quiere decir ser propietario de un original en el contexto de un NFT. Si yo, por ejemplo, compro la obra de Mike Winkelmann y quiero hacer una remera y venderla, probablemente el artista pueda demandarme por un uso no autorizado de esa obra, de la que soy propietario, y sin embargo todos pueden tenerla en su celular. Esto es cuanto menos una idea contraintuitiva, porque siempre, tradicionalmente, se entendió que propiedad quiere decir que yo puedo excluir a otros del uso de ese mismo bien. Me compro un cuadro súper caro, lo pongo en el living de mi casa para que nadie más lo vea. La lógica de los NFTs radica precisamente en un lugar completamente diferente. Yo me compro algo no para que los otros no lo puedan ver, sino precisamente porque es algo muy popular. Hay quienes dicen que esto es algo que ya sucede en el mundo del arte. Por ejemplo, vos te vas a ver la Mona Lisa y hay cientos de reproducciones, la googleás, aparece, la gente le saca fotitos y sin embargo, Mona Lisa hay una sola. Este debate sobre qué conjunto de derechos se transmiten con la propiedad de la obra es un debate también viejo que se conoce como el de los derechos morales de la obra, que son una serie de prerrogativas propias del autor que son irrenunciables y que no se transmiten con la obra. El derecho a ser reconocido como autor y el derecho a la integridad de la obra. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me compro la Mona Lisa y le hago un dibujito de bigote, está todo mal porque no tengo derecho a hacer eso, aunque Da Vinci ya no podría demandarme. Obviamente la intensidad con que se protegen este tipo de derechos varía de jurisdicción en jurisdicción. Típicamente Estados Unidos ha sido más restrictivo en su reconocimiento, mientras que los países de la Comunidad Europea adoptaron una visión más favorable. Por poner otro ejemplo, la Ley de Propiedad Intelectual española reconoce, dentro de los derechos morales del autor de una obra, el de decidir si esta va a ser divulgada o no y de qué forma. Toda esta cuestión de los NFTs probablemente impulse este debate de los derechos morales un poco más allá. Fíjense lo que le pasó a Beeple, por ejemplo, que subastó 21 NFTs a través de la plataforma Nifty Gateways antes de subastar Every Days. 20 de esos NFTs fueron comprados ¿por quién? MetaKovan. ¿Qué hizo? Los puso en un fondo de inversión que se llama MetaPurse, cuyo objetivo es democratizar el acceso del arte digital a través del metaverso. Juro que no inventé esa palabra, el metaverso es como el universo, pero en el mundo virtual. ¿Qué hizo MetaKovan? Compró un pedazo de tierra en como una especie de jueguito virtual, como el Sims, ponele, o el Second Life, y levantó un museo con la obra de Beeple adentro y después lo vendió como quien vende acciones de una empresa. Se quedó él con un 60%, otro poquito se lo dio a los desarrolladores, otro poquito a Beeple y el resto lo vendió al público. ¿Cómo lo hizo? Tokenizando el museo y emitiendo una criptomoneda que se llama B20. Beeple 20 como 20 obras de Beeple. Y esa criptomoneda sube o baja según suba o baje el valor de la obra de Beeple que está dentro del museo. Esto en finanzas es lo que se conoce como colateralizar un activo y a su vez es muy parecido a otra cosa que se conoce como DeFi o Decentralized Finance o finanzas descentralizadas, que vendrían a ser lo mismo que hacen los bancos, pero sin los bancos. Esto a Beeple no le gustó demasiado, lo confesó en el podcast de Kara Swisher, que no sabía que MetaKovan iba a hacer esto y sin embargo podemos preguntarnos si es que puede o no hacer algo al respecto nuestro querido autor. Esa respuesta va a depender según qué consideremos que representa este museo. Si creemos que tiene carácter transformativo de la obra anterior, es decir, si se trata, por decirlo, de una nueva obra, muy probablemente Beeple no pueda hacer nada. Pero es difícil saber si el museo tiene o no carácter transformativo porque estos casos todavía no llegaron a tribunales. En lo que respecta al derecho a la integridad de la obra, los NFTs despliegan otro tipo de interrogantes. Cuando yo compro un NFT, compro un código donde se formaliza
la propiedad de ese original. Sin embargo, la obra, el video, lo que fuera que uno compra, no está alojado en el blockchain, sino en un servidor externo que es, por ejemplo, donde uno va a participar de la subasta. Ahora, ¿qué pasa si se cae un día ese servidor? ¿Quién se encarga de mantener la obra viva en internet? ¿El dueño del NFT? ¿La plataforma que los puso en subasta? Tampoco es posible saberlo por las mismas razones que antes. Hay otros aspectos en donde los NFTs sí arrojan más certidumbres tanto para los coleccionistas como para los artistas. En particular, bajando los costos de transacción. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno compra una obra de arte, aparecen toda una serie de intermediarios que vienen a certificar que se trata de un original de la obra. Esto es lo que se conoce como el estudio del provenance. Vos te compras un Pollock y viene un experto en Pollock y dice, para mí esto es un Pollock. Todo esto está muy bien reflejado en una peli de Netflix que salió hace poco que se llama Made You Look. Se las recomiendo que la miren si les interesan estas cosas. Esos tipos, chau, con el blockchain se terminaron porque todas las transacciones quedan registradas en los bloques del blockchain. También hay beneficios para los artistas tales como que se pueden programar dentro de los NFTs que en las ventas sucesivas un porcentaje vaya para el artista. Es decir, no solo van a morder un pedacito de la subasta inicial, sino de todas las ventas sucesivas de esa obra. Esto también puede ser súper relevante para la industria de los deportes o los espectáculos. ¿En qué sentido? Te pueden vender una entrada para un partido tokenizada en NFT y las reventas sucesivas pueden programarse para que los beneficios vayan al club o al organizador del espectáculo, y a su vez vos como comprador estás seguro de que estás comprando una obra, un ticket de reventa original. Volviendo al mundo del arte, la gran pregunta es si estamos frente a una burbuja financiera, es decir, que esos activos están valiendo mucho más de lo que en realidad vale. Sin embargo, si estamos frente a una burbuja, tenemos como ejemplo lo que pasó en los 90, que se armó también una burbuja alrededor de los precios de las .com. Vos abrías tu página web y la podías vender por cualquier dinero. Cuando eso estalló la burbuja, pero la tecnología quedó, y por eso es importante igual comprender qué es lo que está pasando con esta situación. Pero esta no es la primera vez que los NFTs se vuelven como muy populares. La primera ola fue con los CryptoKitties, que son como unos gatitos coleccionables que se reproducen entre sí, etcétera, que en 2017 fueron tan populares que hicieron estallar la red de Ethereum, que es donde se registran esas transacciones. Otros bichitos que se venden un montón son los CryptoPunks, que son unos dibujitos en 16 bits que se ven espantosos, y el más caro de ellos hasta ahora se vendió por $2.7 millones. Este NFT con una pipa, que ahora van a ser encima subastados por la galería Christie's, también los CryptoPunks. Vamos a ver en qué termina todo esto. Lo cierto es que se critica mucho de los NFTs su impacto ambiental. ¿Recuerdan que dijimos que todas estas transacciones no están alojadas en ninguna compu en particular, sino en una serie de nodos? Bueno, esos nodos necesitan ser laburados todo el tiempo para certificar las transacciones. Esto quiere decir minar las transacciones, y se realiza con computadoras conectadas a la red eléctrica que generan muchísimas emisiones de carbono. Obviamente el contraargumento es, che, todas esas computadoras igual estarían minando transacciones aunque no sean NFTs. Es decir, no sabemos cuánto de esa minería realmente se explica por los NFTs. También hay quienes dicen que toda esa minería en una buena proporción viene de energías renovables. Imposible saber. Otros dicen, che, no sean los locos, el arte tradicional también genera emisiones, el avión en que llevas la obra, el plástico en que las envolves, etc. Otra crítica que se hace a los NFTs es muy emparentada con la que se hace a las criptomonedas en general. Básicamente que no te están vendiendo nada. Valen mucho porque la gente cree que valen mucho. Pero esto también puede decirse del dinero fiat en general, digamos. Si vos te vas a la Reserva Federal de los Estados Unidos, juntás una pila de dólares y le decís, señor, cámbienmelos por algo, lo más probable es que te digan, váyase de acá, usted está loco. No por nada los billetes de dólar tienen la leyenda In God We Trust. Dios pagará. Amigos, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Esto fue todo por hoy. Si les gustó este video, likeen, comenten, compartan. Suscríbanse a mi canal de YouTube si todavía no lo hicieron. Y díganme si creen que vale la pena que sigamos hablando de estas cosas. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima edición.